Quienes crean la riqueza. Capítulo 5. El capital. Son los hombres quienes crean la riqueza, pero al hacerlo, en determinados momentos de la historia, llegan a ser tan productivos que se ven obligados a crear también una sociedad justa, puesto que los antiguos sistemas de dominación van perdiendo inventiva. En estas sencillas apreciaciones está centrada la obra de Karl Marx, como economista político en Das Kapital. En este enfoque generó una estructura de una complejidad y un alcance tales que resulta presuntuoso pensar siquiera en esbozar algunos de los temas principales en un solo capítulo. Si me he atrevido a hacerlo, es por una serie de razones. En primer lugar, el análisis del capitalismo que hizo Marx está claramente bien fundado en algunos aspectos, pero equivocado en otros. Sigue siendo una magnífica exposición sumaria, no solo de la economía del socialismo, sino de su sentido político y filosófico. Hasta ahora han pasado por alto, en forma obvia y sistemática, su verdad esencial de mayor parte de los episodios. Y esta verdad consiste en lo que produce la riqueza no es el capital, ni el mercado, ni la abstención del consumo, sino el hombre. A menos de que este hecho sea ponderado por otras ramificaciones, será imposible constituir un orden social verdaderamente humano. En segundo término, la labor de explicación hace necesario percatarse del grado de torpeza y de absoluta incompetencia que caracteriza a muchos de los análisis académicos contemporáneos que se han hecho sobre Marx, y hay sin duda algunos estudios que han reconocido su grandeza. Vasily Leontief se refiere a las predicciones de Marx acerca del creciente concentración de la riqueza, la eliminación de las empresas pequeñas y medianas, de los cambios tecnológicos y el crecimiento del capital fijo y el ciclo económico, y comenta que se trata de una serie de pronósticos insuperables ya cumplidos, contra los cuales la teoría económica moderna, con todos sus refinamientos, en realidad tiene muy poco que decir. Pero la asimilitud Paul Samuelson desgraciadamente es más característica que los críticos académicos de Marx en 1957. Paul Samuelson escribió en un artículo en el que llega a esta conclusión: por radicalismo menor, Marx fue autodidacto, que toda su vida estuvo desconectado de la crítica competente y de todo estímulo válido. Este tono despectivo aparece a lo largo de toda una disertación. Por ejemplo, reprocha a Marx el haber pasado por alto el hecho evidente de que los recursos naturales son productivos. Si hubiese entendido este aspecto obvio, comenta desdeñosamente Samuelson, habría estado en mejores condiciones de explicar lo que algunas personas son de verdad muy ricas y por qué algunos países son más prósperos que otros. Para poder decir esto, Samuelson tuvo que soslayar una de las más famosas exposiciones programáticas de Marx, la crítica al programa de Gotha, en la cual describe el hecho de que la naturaleza es una fuente de valor, de uso y por tanto de riqueza, como de verdad incontestable que se puede encontrar hasta en los libros para niños. Lo que desconcierta a Samuelson es que Marx insistió en el hecho evidente de que los recursos naturales son un elemento de la riqueza, pero afirmó que dichos recursos, en su muy precisa definición del término, no generan mayor cambio al no analizar bien lo que Marx quería decir o al pasarlo por alto. El laureado con el premio Nobel sigue un principio de interpretación que a menudo aparece en los ensayos académicos sobre el tema. La única manera de interpretar a Marx correctamente es la que demuestra Marx que era un tonto. Pocos años después, un colega desafió a Samuelson, señalando que todos sus modelos económicos marxistas no tenían nada de marxistas. Samuelson admitió como que no quiere la cosa, que era probable que Marx no hubiese expresado la idea que él, Samuelson, había señalado antes del error más básico característico de Marx, pero agregó: en esta cuestión doctrinaria no pretendo tener ninguna competencia o interés alguno. La cuestión doctrinaria a que se refería era casi nada. El criterio de Marx acerca de la importancia tan actual de cómo las crisis económicas y la repercusión de la tecnología sobre la sociedad. En estas páginas también se intentará mostrar cuán equivocados estaban Louis Althusser y Daniel Bell y todos aquellos que pretendían contraponer al Marx joven con el Marx maduro. En 1843, Marx había llegado
a la conclusión de que la esencia de todas las formas del poder del Estado era el hombre socializado. Afirmó: la emancipación humana solo será completada cuando el hombre haya reconocido y organizado sus propias fuerzas como fuerzas sociales. El Capital no es otra cosa que un magnífico análisis del hombre socializado, y en particular de la forma de la productividad, que puede aumentar enormemente con la aplicación de la ciencia a un proceso cooperativo interdependiente de producción. Por supuesto, la conclusión de este análisis es que el hombre debe reconocer y organizar sus propias fuerzas como fuerzas sociales. La contradicción central que impide a la humanidad dar ese paso es más aguda hoy que cuando fue escrito el Capital. La economía es infinitamente más social de lo que era en el siglo XIX, y desde entonces todas las ramas de la producción han sido 100 veces más racionalizadas, pero su control y su dirección, aunque empresariales y burocráticos, siguen siendo privados. En palabras de Max Adler, lo que ha habido es una socialización sin solidaridad. La paradoja básica planteada en el Capital sigue siendo, por lo tanto, mucha fuerza. La creación de una sociedad con justicia social se ha convertido en una necesidad práctica, en una cuestión urgente, interés propio, ya que sin esa capacidad sin precedentes para producir riqueza, no se endereza conscientemente hacia la satisfacción de las necesidades humanas. Nos ahogaremos en nuestra abundancia sin precedentes, mientras millones y millones de hombres en las antiguas colonias siguen muriéndose de hambre. Uno, cuando Karl Marx utilizaba la palabra economía, no quería decir lo mismo que los académicos de entonces o los de hoy. Muchos, tal vez la mayoría de los críticos de su obra, ignoran este hecho esencial y por consiguiente acusan de haber dado respuestas equivocadas a preguntas que nunca planteó. Por ejemplo, en este breve estudio, El Capital, trataré primero de aclarar el tema central de la obra, ya que la definición en términos tiene, en este caso, una importancia tanto política, académica e incluso predeterminada desde el principio muchas de las conclusiones que parecen haberse sacado de un cuidadoso estudio imparcial. Quizá lo mejor sea comenzar con un resumen de su método que Marx hizo en el tercer volumen de El Capital. Empieza Otto Boche con un análisis de la forma en que la tierra produce una ganancia. La forma más simple de renta del suelo, escribe Marx, es la renta del trabajo, en la que el productor directo trabaja una parte de la semana en la tierra y el resto de la semana la finca del terrateniente para el terrateniente sin retribución alguna. En este caso, la relación de explotación parece muy claramente en la superficie misma de la realidad social. El siervo, puesto que se trata de una situación feudal, crea sus propios medios de subsistencia, trabajo para sí mismo, y luego produce un excedente en una forma de tiempo laborable no retribuido, en beneficio del señor, que es quien controla las condiciones de la producción. De este ejemplo, engañosamente sencillo, pasa Marx a una generalización fundamental. La forma económica específica en la que se arranca al productor directo el trabajo sobrante no retribuido determina la relación del señorío y la servidumbre. Todo esto sirve desde luego de base a toda la estructura de la comunidad económica derivada, a su vez de las relaciones de producción y con ello al mismo tiempo a su forma específica de la relación directa que existe entre los propietarios de las condiciones de producción y los productores directos. Dice el autor que hará tantas referencias al Capital en las que Marx y Engels, primero, segundo y tercer volúmenes del Capital, y bueno, vamos a continuar. Decía en esta parte: la relación directa existente entre los propietarios y las condiciones de producción de los productores directos, cuya forma corresponde siempre en un modo de natural a una determinada fase del desarrollo del tipo de trabajo y por tanto a su capacidad productiva y social, es la que nos revela el secreto más recóndito, la base oculta de toda construcción social y también, por consiguiente, de la forma política de la relación, soberanía, dependencia, en una palabra, de cada forma específica del Estado, lo cual no impide que la misma base económica pueda mostrar en su modo de manifestarse infinitas variaciones y gradaciones debidas
a las distintas e innumerables circunstancias empíricas, contradicciones naturales, factores étnicos, influencias históricas y variaciones y gradaciones que solo pueden comprenderse mediante el análisis de estas circunstancias empíricas dadas. Esto está en el tomo 3, capítulo 47, parte 2 del tomo del Fondo de Cultura Económica. Este pasaje tiene una enorme cantidad de ramificaciones. El profesor Samuelson podría señalar una de ellas, que las condiciones naturales son una de la explicación de las diferencias económicas entre las naciones, pero aquí solamente nos pondremos a ocupar algunas de ellas. En primer lugar tenemos el concepto de trabajo según Marx, todas las sociedades, salvo las más primitivas, crean un sobrante por encima de lo que se requiere para sostener la fuerza de trabajo, para reproducir las condiciones de producción. El secreto del orden social, político y económico de la sociedad, como en todo lo que estos tres órdenes traslapan, está precisamente en cómo las fuerzas dominantes arrancaban este sobrante a los productores directos. Puede hacerse por la fuerza, como en la esclavitud, mediante la relación tradicional del señorío y la servidumbre, como en el feudalismo, o por el cobro de impuestos, como en las diversas sociedades asiáticas antiguas, en que el Estado era titular de la tierra y cobraba su renta por ese procedimiento. Este mecanismo analítico fue desarrollado, por supuesto, para facilitar el análisis marxista del capitalismo, pero puede ser bastante útil si se aplica a situaciones que no existieron en la época de Marx, como se verá con detalle en el capítulo 8 de este libro. En la década de 1930 se determinó en la Unión Soviética que las granjas colectivas debían de vender su grano a precios fijos, aunque esos precios no cubriesen el costo de la producción. En este caso, la forma específica de arrancar el sobrante era la fuerza totalitaria que, en realidad, constituye el secreto más recóndito de la sociedad comunista, la clave de su sistema de clases. Este enfoque marxista es también particularmente valioso para desentrañar el problema al que hoy se enfrenta toda nación del tercer mundo. Saber si pueden acumular un sobrante para invertirlo en la industrialización sin las brutalidades del capitalismo primitivo o del estalinismo. En segundo término, el análisis marxista del sobrante demuestra que en cada tipo de sociedad los productores directos no son retribuidos por una parte de la jornada de trabajo que realizan para aquellos que poseen o controlan los medios de producción. Como indica Marx, esto puede observarse claramente en el sistema feudal de la renta de trabajo, en el que el siervo está literalmente dividido entre el trabajo que realiza para sí mismo y el trabajo obligatorio en beneficio del señor. Y, para tomar como ejemplo norteamericano más reciente, en el sur sí existe una relación parecida en el sistema de cultivo a base de aparceros. Pero el capitalismo no es tan obvio como el feudalismo, escribió Marx en su historia crítica de la teoría de la plusvalía. El capitalismo es distinto de todos los sistemas anteriores en el sentido que el capitalista no domina al trabajador por sus cualidades personales, sino solo en medida en que el trabajador sea capital. Los esclavos, los siervos y los miembros de la comunidad asiática fueron obligados a entregar su sobrante por medios no económicos como la fuerza, la tradición o la imposición fiscal. Para ellos, la dominación política y la económica eran la misma cosa, pero en el mundo de la economía de Manchester, la explotación es mucho más sutil. El trabajador es libre, entre comillas, libre, de negarse a la negociación de salarios con el empleador, y si la acepta, se le paga con un salario acorde con el mercado. Entonces, ¿cómo pueden haber horas de trabajo no retribuidas y cómo se extrae el sobrante en este sistema? Esta es una de las cuestiones esenciales que se analizan en El Capital. Marx trató de demostrar en las transacciones entre el empleado y el patrono puede apropiarse del trabajo no remunerado casi tanto como el señor feudal. En tercer lugar, en el paisaje citado puede verse que Marx, el economista, también era politólogo y sociólogo. La relación entre propietarios y productores, que corresponde a una determinada etapa de la tecnología, es el secreto de la economía, la estructura social y las formas políticas de los principales motivos de confusión acerca de los escritos de Marx y el intento de los académicos de reducir sus ideas multifacéticas a una sola dimensión particular, la de sus perspectivas disciplinarias. Para apoyar esta idea básica, vale la pena subrayar un punto absolutamente esencial. La definición de la economía hecha por Marx no es, en ninguna forma, lo que hoy entienden por ese término los estudiosos contemporáneos. La teoría del valor-trabajo había surgido en el siglo XVI,
como arma floreciente clase capitalista contra los terratenientes aristocráticos. En la versión de la teoría que postulaban William Pitt y John Locke, se legitimaba la propiedad privada de los empresarios, se elogiaba el trabajo como una nueva clase productora que estaba dando la batalla a los parásitos. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, esta noción fue a veces empleada en un sentido conservador para argumentar que los trabajadores no debían recibir ningún pago por encima del costo de producción, es decir, que debían de percibir solo un salario de subsistencia. Para Marx, este nuevo modo de pensar era acorde con los enormes cambios de la sociedad y la economía. La familia campesina que producía para satisfacer sus propias necesidades no veía su grano y su ganado como mercancías destinadas a venderse en el mercado, y su trabajo no sería una abstracción capaz de medirse en horas de trabajo, sino en función de la familia. Pero a medida que la realidad social fue cambiando, también cambió la conciencia social. Los fisiócratas correspondieron intelectualmente a una sociedad en la que estaba comerciando, pero en la cual seguía predominando la agricultura, haciendo de la tierra el origen del valor. Adam Smith, desde la posición de una economía aún más desarrollada, vio en el trabajo la medida de equivalencia para equiparar toda una tonelada de hierro con 2 onzas de oro, ya que valían lo mismo. Más tarde elaboró una teoría sobre el costo de producción, pero esto no viene a colación aquí. La idea de Adam Smith de un trabajo generalizado que estuviese detrás de las diversas mercancías y pudiese equipararse a ellas, dijo Marx, corresponde a una sociedad en la que los individuos pasan fácilmente de un tipo de trabajo a otro, lo cual hace indiferente para ellos el tipo particular de trabajo que les toque desempeñar. El trabajo que se ha convertido aquí no solo como en categoría, sino realmente en un medio para crear la riqueza en general, y ha dejado de estar vinculado a un individuo en una situación específica. Según la excelente formulación de C.B. Macpherson, el feudalismo hay una asignación autoritaria del trabajo y de las recompensas, basada en la costumbre y la situación social. El capitalismo y el trabajo y la capacidad del hombre no son vistos como partes integrantes de su personalidad, sino como posesiones cuyo uso y forma de disposición está él en libertad de entregar a otros por determinado precio. Desde el punto de vista de Marx, el gran mérito de Smith y de Ricardo radica en que supieron analizar esta nueva situación histórica. En una sociedad con una producción y un intercambio cada vez más complejos, tenía que haber una forma de equivalencia para facilitar el desplazamiento de mercancías. En tales condiciones, los millones de compradores y vendedores de los bienes más variados apenas podían moverse sin dar muy pronto con alguien con quien pudiesen hacer trueques. Tenía que haber algunas manera de equiparar 20 metros de tela y un par de zapatos para que cada uno de ellos pudiese venderse independientemente del otro, pero a un precio que reflejase adecuadamente su valor relativo. Ese equivalente, dijeron los clásicos, era el trabajo. Lo que la tela y los zapatos tenían en común es que su producción había requerido un gasto de tiempo del trabajador y su valor podía, por lo tanto, determinarse por la cantidad del tiempo del trabajo humano invertido en cada uno de ellos. Para facilitar las cosas, cada una de estas distintas relaciones podía expresarse por el equivalente general, es decir, dinero. Para Marx, este análisis era al mismo tiempo revelador y oscurantista. Era absolutamente cierto que en una economía cada vez más social, en el sentido de que requerían una complicada división del trabajo a nivel nacional e incluso internacional, pero en la cual los productores operaban como unidades independientes, privadas, que tenían que haber equivalentes que facilitasen el intercambio. Por consiguiente, tenía un buen sentido práctico el decir que un abrigo valía X zapatos o tantos más, unos cuantos dólares. Pero precisamente en esos términos, todos los demás aspectos tenían en común los abrigos y los zapatos, y en particular que se producían y se intercambiaban dentro de un gigantesco marco de cooperación humana y que eran satisfactores de necesidades humanas, quedaron oscurecidos. Valían el dinero que se diese a cambio de ellos. En consecuencia, Marx dijo: los economistas clásicos explicaron cómo los abrigos y los zapatos se relacionaban entre sí según la equivalencia universal del tiempo del trabajo, expresado en dinero, pero nunca se preguntaron por qué la utilidad tenía que expresarse en semejantes términos. Mientras que se refería a la cuestión de cómo se relacionan entre sí los abrigos y los zapatos,
El interés académico tradicional en los precios, los salarios y la oferta y la demanda tiene obviamente una importancia primordial, pero ello presupone que en el contexto que operan los dichos factores es de alguna manera natural, que es una cosa dada y por consiguiente que ni siquiera merece una investigación. De hecho, señala Marx que ya había existido sistemas económicos en los cuales las formas capitalistas de calcularlo estaban lejos de ser predominantes. El feudalismo, las relaciones sociales de dependencia personal eran mucho más importantes que el nexo monetario y el dividendo hacia el futuro, en una unión de hombres libres que trabajaban con medios comunes de producción y ejercen la capacidad individual de trabajo conscientemente como su capacidad de trabajo social. Tampoco sería aplicable a las categorías del capitalismo. En consecuencia, para Marx, la cuestión crucial era saber por qué y cómo habían eternizado el hombre en esos términos económicos que habían surgido de las condiciones específicas de la producción capitalista. La razón era que este modo de pensar daba a un sistema transitorio una apariencia y la legitimidad de la ley natural, y ello había logrado prescindiendo de las relaciones de clases subyacentes, del papel decisivo del hombre y de la creación de la riqueza. Por ello, Marx propuso ir más allá de estas abstracciones e investigar la realidad que al mismo tiempo revelaban y escondían. Marx no consideraba que el comportamiento de los precios y la programación de la oferta y la demanda careciesen de importancia, y por lo mismo supo apreciar debidamente los esfuerzos economistas clásicos por tratar de entender el funcionamiento de estas categorías, pero sí las vio como variables dependientes de un sistema de estructura de clases, y los cambios de la productividad del trabajo eran mucho más decisivos y básicos. Por consiguiente, la confusión causada por este hecho ha permitido por más de un siglo el tema central de Karl Marx fue distinto de lo que comúnmente se llamó y todavía se llama economía. Ni Robert Heilbronner, crítico notoriamente simpatizante y agudo a lo que respecta a Marx, se da cuenta de la magnitud de este punto. Heilbronner describe la teoría del valor trabajo. Puede ser inmensamente útil para dilucidar el modo de transferencia del sobrante en qué problema histórico, pero que tiene muy poca utilidad cuando se trata del análisis de los problemas funcionales de un Estado moderno, sea capitalista o socialista. Por supuesto, en ningún momento se fijó Marx en los problemas funcionales del capitalismo o del socialismo, porque pensó que semejante interés lo desviaría de la atención que algo mucho más esencial. Lo que hizo fue desarrollar un análisis macroeconómico de aquellas tendencias de la sociedad capitalista que establecen el marco, los límites fundamentales en que tales operaciones se efectúan. Pero no por ello pensó que las cuestiones microeconómicas careciesen de importancia. Después de todo, hay bastante espacio dedicado a los problemas de la oferta y la demanda y de los precios en el sistema capitalista en el tercer volumen del Capital. La contribución histórica de Marx, empero, no consiste en haber estudiado los detalles del proceso, sino en haber señalado los factores que determinan el marco mismo en el que se desarrollan. Estas diferencias entre Marx y los académicos, tomadas con el verdadero desarrollo de la sociedad capitalista. En su etapa inicial, la teoría económica fue un arma de ilustración burguesa contra la ofuscación feudal, y de la nueva disciplina se propuso enfocar las grandes cuestiones como, por ejemplo, identificar las fuentes de la riqueza dentro de la sociedad. Los fisiócratas criticaron a los mercantilistas, Smith a los fisiócratas, y Ricardo a Smith. Marx es la culminación de esta tradición y al mismo tiempo el punto de partida de un cambio, ya que una vez que el capitalismo hubo establecido la franqueza y la curiosidad excesiva de los economistas, solo podía servir al nuevo movimiento anticapitalista. Ben Seligman definió bastante bien este cambio. Los economistas ortodoxos han desarrollado con los años algunas de las estructuras analíticas muy elegantes con las cuales, como ha dicho Joan Robinson, ha sido posible calcular con bastante exactitud el valor de una taza de té, pero esto, sin embargo, solo es una cuestión menor. No es una cuestión importante. Marx, aunque como instrumentos más rudimentarios dio muestras en un sentido más profundo de lo significativo, es más la forma en que se produjo esta separación e hizo posible a los académicos que se presentasen como científicos desempeñando a Marx como si fuese un hombre políticamente prejuiciado. La nueva ortodoxia se concentró su atención en los cambios marginales, en los precios de la oferta, la demanda y otros aspectos de naturaleza, y este análisis de incrementos sí podía expresarse de manera concisa
a base de ecuaciones y cálculos. Por eso, Alfred Marshall, el gigante de la principal corriente post-marxista, presentó sus principios, o su documento, principios, bajo el lema Natura non factis saltus, la naturaleza no da saltos. Alexander Herzenkrone ha hecho notar que esa frase tuvo un triple efecto. Al referirse al empleo de efectivo del cálculo de Marshall como instrumento metodológico, a la creencia de en el fundamental gradualismo general de las estructuras y los procesos económicos, y el cambio social y su rechazo a ciertas políticas económicas que parecían implicar una tasa de cambio indebidamente alta. Inevitablemente, para los lectores, la primera referencia había sido necesaria para servir de apoyo espiritual a las otras dos. En pocas palabras, los prejuicios políticos de Marshall eran en todos sentidos importantes como los de Marx, solo que Marshall los podía encubrir con una aparente objetividad matemática. Lo mismo sucede hoy con la econometría. Los estudiosos que se encargan de alimentar a las máquinas con datos predeterminan gran parte del resultado por la forma en que formulan sus programas de computación, pero el hecho de que las pequeñas cuestiones puedan cuantificarse ingeniosamente no elimina las grandes cuestiones, que son las que sirven de base a la definición marxista de la economía y que persisten hasta hoy. En consecuencia, el interés central de Marx no se refiere al juego de las fuerzas económicas dentro de un sistema que, se supone, ya está dado. Su tema principal son los factores dinámicos que hacen cambiar este sistema y todas las variables dependientes que operan dentro de él. El elemento de este proceso que se encuentra esencial pero contradictorio es la creciente productividad de trabajo a medida que se socializa en beneficio de las ganancias privadas. El hombre socializado, que resulta de todo esto, no era por consiguiente un simple ideal ético, sino una nueva tendencia económica que también tiene una importancia decisiva. Con esta definición de su disciplina, Marx distingue de los economistas burgueses. Ellos trabajaban de formular las leyes impersonales como ecuación matemática que regían fatalmente la economía, y para Marx esas leyes eran por sí mismas transitorias, creaciones de hombres y mujeres que una vez dominados pueden a su vez cambiar a los seres humanos. Subcapítulo 2. El Capital inicia el estudio de la realidad existencial que hay detrás de las categorías económicas capitalistas, con definiciones muy secas y con un análisis muy oscuro y muy denso del fetichismo de los bienes. Esto se debe a que el libro va de lo abstracto a lo concreto. A primera vista se trata de una secuencia absurda, pues lo obvio que el pensamiento siempre precede a lo concreto y a lo abstracto. Pero aparentemente la locura de Marx, hay todo un método que él describió cuidadosamente en el prólogo a la crítica de la economía política, que no se publicó hasta 1903, después de su muerte. Ahí decía, comenzar con los aspectos reales y concretos de las condiciones tal como son. ¿Nos parece un procedimiento correcto? Como correcto es, en el caso de la economía política, comenzar con la población, base y sujeto del proceso de producción social. Sin embargo, esto resulta falso si se elimina más cuidadosamente la población. Es una abstracción si nos desentendemos de las clases que la integran. Y a estas clases, a su vez, no son más que palabras vacías si desconocemos los elementos que están basadas, tales y como el trabajo asalariado, el capital, y a su vez estos implican un intercambio y una división del trabajo, de los precios, etc. Y por ejemplo, el capital no es nada sin el trabajo asalariado, el valor, el dinero, el precio. De modo que si yo tuviese que empezar con la población, me estaría enfrentando con un todo caótico. Entonces, después de un examen cuidadoso, me ocuparía de ideas cada vez más sencillas. De lo concreto inmediato pasaría mediante abstracciones cada vez más finas a determinaciones cada vez más simples, y de ahí iniciaría el viaje de regreso hasta llegar de nuevo a la población, pero ya no como presencia caótica del todo, sino como una rica totalidad de muchas concepciones y relaciones. El lector, en consecuencia, debe estar consciente de que en estas páginas iniciales de El Capital, o para el caso del primer volumen, están llenas de simplificaciones conscientes. Marx, como cualquier otro, empezó realmente con el todo caótico de la experiencia inmediata, pero en su obra maestra sigue un orden lógico, más que un orden experimental.
de modo de que para entender cualquier parte del análisis marxista se debe preguntar cuidadosamente en qué suposiciones y simplificadoras está esto implícito. Incluso en su generosa interpretación, Joan Robinson, por ejemplo, erróneamente afirma que Marx primero postulaba una teoría puramente dogmática de los salarios de subsistencia y que luego la abandonaba. En realidad se trata en este caso de una de las muchas simplificaciones conscientes que abunda en el primer volumen y que se ocupa de una economía capitalista aislada que no forma parte del mercado mundial y que está integrada solamente por dos clases y que ésta se dedicaba únicamente a perpetuarse mediante la simple producción y la simple reproducción. Pero a medida que el capital avanza, desde sus abstracciones iniciales hasta volver a la realidad, las suposiciones simplificadoras se van abandonando progresivamente cuando ya han ayudado a entender el todo social como una rica totalidad de muchas concepciones y relaciones. El método marxista es interesante por sí mismo, pero aquí se le destaca por una razón especial. Esta interpretación de el capital, Das Kapital, empezará con la conclusión del volumen 1. Es ahí donde el capítulo sobre la tendencia histórica de la acumulación capitalista, una magnífica generalización histórica, le llama Herzenkron, donde se encuentra una definición de la realidad de las abstracciones anteriores y explica. Y en vista de la confusión que existe en cuanto a lo que Marx quiere decir en las páginas iniciales, particularmente en cuanto a la definición de ese término confuso, el valor, nos parece legítimo empezar por el enunciado más realista y accesible de lo que está describiendo. El capitalismo, describe Marx, empieza con una expropiación. Debe eliminarse la propiedad privada de los artesanos y los campesinos para que estos puedan convertirse en trabajadores asalariados, ya que a medida que se desarrolla la producción en pequeña escala, también se desarrolla la cooperación y la división del trabajo y los demás elementos de la variable más importante de Marx. La productividad social del trabajo. Así, en un momento determinado de la historia queda establecida la base técnica para la producción en gran escala. Por consiguiente, el nuevo sistema capitalista debe destruir a los pequeños productores, convirtiéndolos en trabajadores asalariados para poder aprovechar lo que se ha ganado en productividad social. Sigue diciendo Marx, una vez que este proceso de transformación corroe suficientemente a la sociedad antigua, una vez que los trabajadores se convierten en proletarios y sus condiciones de trabajo en capital, una vez que el régimen capitalista de producción se mueve ya por sus propios medios, rumbo ulterior de la civilización del trabajo y de la transformación de la tierra y demás medios de producción en medios de producción explotados socialmente, es decir, colectivos, y cobra una forma nueva. Ahora ya no se trata de expropiar al trabajador independientemente, sino de expropiar al capitalista, explotador de los numerosos trabajadores. Esta expropiación la lleva a cabo el juego de las leyes inmanentes de la propia producción capitalista, la centralización de los capitales. Cada capitalista desplaza a otros muchos. Paralelamente con esta centralización del capital o expropiación de muchos capitalistas por unos pocos, se desarrolla a una escala cada vez mayor con la fuerza cooperativa del proceso del trabajo, la aplicación de la técnica consciente de la ciencia, la explotación sistemática y organizada de la tierra, la transformación de los medios del trabajo en medios del trabajo utilizables solo colectivamente, la economía de todos los medios de producción al ser empleados como medios de producción en un trabajo combinado social, la absorción de todos los países por la red del mercado mundial y como consecuencia de esto el carácter internacional del régimen capitalista. Tomo 1, capítulo 24, parte 7. La teoría del valor trabajo es una descripción exacta y fantástica de este proceso, un modo de pensar que se debe a que la socialización del trabajo en el capitalismo se efectúa bajo auspicios privados. Una economía así, esencialmente social, fuese planificada conscientemente, quienes participan en ella o verían en cada uno de ellos mismos a un colaborador de esta gigantesca empresa de satisfacer las necesidades humanas. De hecho, en el capitalismo aparece algo similar a lo que en ese sentido cuando predomina la forma de producción social planificada para la creación de los medios de destrucción en el uso de una guerra de gran magnitud. En una guerra, los planificadores no preguntan cuánto cuestan las armas, sino que se basan únicamente en la relativa urgencia y la necesidad que tienen de ellas, y los trabajadores siguen trabajando por un salario, pero además se pelea por su patriotismo y se les da la sensación de formar parte de un esfuerzo común. El sistema, por supuesto, sigue siendo capitalista, como lo demuestra la especulación y el mercado negro, pero en nombre de la supervivencia se le presiona para que se dé salida
a emociones socialistas y se le compromete con una especie de producción para el uso. Este socialismo militar, que data solamente de la Primera Guerra Mundial, resulta tolerable en periodos de emergencia, pero a largo plazo es obvio que su definición de progreso económico, cuya productividad se deriva de la organización social del trabajo y que tiene como función el satisfacer las necesidades humanas, conscientemente escogidas, resulta subversivo. Subversivo puesto que pone en peligro una economía que paga espléndidamente, porque parte del presupuesto de que el capital privado es una verdadera fuente de la riqueza. Pero de todas maneras, los economistas clásicos no tuvieron oportunidad de observar los efectos económicos de una guerra en el siglo XX. Entonces, una sociedad cuya dinámica fuese creciente productividad del trabajo, el surgimiento de un hombre socializado, ¿cómo podría cobrar conciencia de sí misma sin poner en peligro la propiedad privada de los medios de producción? Por supuesto, la pregunta no se planteó en una forma tan obviamente tendenciosa. Los economistas burgueses iniciaron a explicar honrada y francamente cómo funcionaba la economía, pero partieron del supuesto de que el capitalismo que ellos conocían no era un sistema transitorio, sino una expresión de la naturaleza humana. Por consiguiente, no fueron capaces de ver todos los aspectos que se hicieron evidentes cuando alguien señaló alternativas no capitalistas y anticapitalistas de distinto orden existente. Fueron pues apologistas sinceros y hasta profundos que no dieron cuenta de sus propias limitaciones. Su ciencia era burguesa, no su sentido de que estuviese vendida a los capitalistas, sino por la partida que no les permitían ver más allá del orden burgués. La célula básica y única de la sociedad capitalista que trabajaron estos pensadores era, según Marx, la mercancía. Estamos regresando ahora a la sección inicial de El Capital. La mercancía no solo era un artículo útil, pero también debe de ser eso. Su principal característica, que históricamente no tiene precedentes, es que se trata de un artículo útil hecho para ser vendido en el mercado. Ya existía este tipo de productos mucho antes del capitalismo, pero habían dominado la actividad económica de toda una sociedad y ahora por primera vez los hombres estaban dedicados más que nada a crear valores de uso para intercambiarlos. En suma, la mercancía, valor de uso, se convierte en valor de cambio. Estas mercancías, dijo Marx, se producen en el tipo de proceso del trabajo social que él describe en el capítulo relativo a la tendencia histórica de acumulación capitalista. Los hombres laboran juntos dentro de una división del trabajo sumamente racionalizada a fin de satisfacer sus necesidades comunes, pero en un sistema de productores aparentemente independientes. Si los objetos útiles adoptan la forma de mercancías, es pura y simplemente porque son productos de trabajos privados, independientes unos de otros. El conjunto de esos trabajos privados forma el trabajo colectivo de la sociedad. Como los productores entran en contacto social al cambiar entre sí los productos de su trabajo, es natural que el carácter específicamente social de sus trabajos privados solo resalte dentro de ese intercambio. En términos más contemporáneos, un obrero de la industria automovilística compra un televisor, un electricista compra un auto. Ambas mercancías son resultado de un proceso de producción muy complejo, en el cual el carbón, el acero y los materiales son sometidos a una tecnología científicamente fundada y ya terminados, los productos se venden a través de una red internacional de distribución. La calidad y el precio del automóvil y de la televisión estarán sujetos a las innovaciones que produzcan en esta compleja división del trabajo, pero el obrero y el electricista probablemente ni siquiera estarán conscientes del papel de su propio departamento desempeña en el funcionamiento de sus respectivas fábricas. La labor de uno satisface parte de las necesidades del otro, pero no es por esto por lo que trabajan. Producen mercancías para ganar un salario. ¿Qué les permite comprar más mercancías? Las mercancías que produce alguien más. No se ven entre sí como partes de un proceso social. Solo se encuentran cuando uno compra las mercancías del otro. El carácter social del trabajo propio de cada hombre se refleja como característica objetiva del producto del trabajo mismo. El obrero vale un porcentaje del costo de la hora del televisor y el electricista vale una fracción del costo por hora del automóvil. Esta es su relación. Por tanto, la economía capitalista, la credencial de afiliación es el dinero. La cooperación humana, la planeación y la ciencia que sirven de base no puede dárseles la importancia debida, pues ello privaría
al capital de su excusa para quedarse con el sobrante. Por el contrario, la sociedad prescinde de una variante humana y técnica de su proceso de trabajo y reduce todo al equivalente universal del dinero. Este procedimiento facilita la ilusión central del sistema. Lo que es productivo es el capital, ya que atribuye a los productos y a la moneda una fuerza creadora que en él realiza y es propia del hombre. Es, dice Marx, como el fetichismo de los pueblos primitivos. En el nebuloso mundo de la religión, la gente atribuía poderes sobrenaturales a los productos de su mente, sus temores, sus esperanzas, y que se convertían en dioses. Ahora, en la época de la tecnología científica, los productos de mano del hombre adquieren una vida misteriosa similar. El dinero crea valor, el mercado de valores es un toro, o un oso, o una economía que se calienta y se enfría. Uno de los actuales críticos académicos de Marx, Ralph Dahrendorf, ofrece un ejemplo perfecto de cómo el vocabulario capitalista, las cosas no pueden ser llamadas por su nombre. Dahrendorf cuenta que los sociólogos industriales han llegado a pensar que las condiciones relativamente bonacibles de las disputas laborales, los salarios, tienen una función más indirecta y simbólica que inmediata. El dinero es la lengua franca de la economía. A través de él, uno expresa qué tanto lo que quiere, el hecho de que quiere algo, y por ello los trabajadores traducen todos estos deseos en limitaciones al lenguaje vernáculo de las finanzas. Esto contrariamente a lo que Dahrendorf no es una nueva sociología del marxismo clásico. El fetichismo de la mercancía tuvo un desarrollo histórico. Los mercantilistas, escribió Marx, vieron el oro y la plata como fuentes de riqueza. Los fisiócratas vieron esta fuente en la tierra y los economistas clásicos en el capital. Cada teoría correspondió a una determinada etapa de la economía en que respectivamente el comercio, la agricultura y la industria eran factor predominante, pero todas ignoraban el hecho de que el hombre en la sociedad es el que crea el valor. El oro, la plata, la tierra y el capital son elementos constituyentes y son símbolos del valor, pero el factor subyacente, su verdadero creador, es la productividad social del trabajo humano. Y esto está escrito en el tomo 1, capítulo 1, parte 4, página 97, en la edición del Fondo de Cultura Económica del Capital. Llegamos aquí a un punto característico y a menudo malentendido del análisis marxista. El Capital, dice Marx, no es productivo, pero no resulta perfectamente obvio que las máquinas son determinantes para hacer el trabajo productivo y por ende son una fuente de valor. En una vieja interpretación de Marx bastante favorable, Joan Robinson le reprocha haber simplificado demasiado esta cuestión. No tiene importancia que nos parezca mejor decir que el capital es productivo, o preferiríamos decir que el capital es necesario para hacer al trabajo productivo, escribió. Lo que sí tiene importancia es decir que poseer capital no es una actividad productiva. Los economistas académicos, al referirse al capital como algo productivo, lo que hacían era insinuar que los capitalistas merecían el bien de la sociedad y que se justificaban perfectamente porque su propiedad obtuviesen ingresos. Marx alega, la señora Robinson hizo más confuso su excelente análisis de la propiedad al insistir demasiado en algunas cosas, como por ejemplo, en que el capital en sí mismo no es productivo. Resulta más convincente decir que el capital y la aplicación de la ciencia a la industria son inmediatamente productivos y que los institutos y la propiedad privada que llevan el nombre, el monopolio, son dañinas precisamente porque nos impiden disponer de todo el capital y del tipo de capital que nos hace falta. En este punto de vista está implícito el análisis de Marx, ya que previo el momento en el que el monopolio del capital se convierte en una traba para el modo de producción, que justamente surgió de él y floreció con él, la centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo, llegan finalmente al punto en que se vuelven incompatibles con la estructura capitalista. La sustancia del planteamiento de Marx está muy lejos de ser caduca, y las condiciones modernas por sus argumentos se han vuelto incompatibles con su presentación verbal. Aunque lo anterior denota muy buena voluntad, me parece que la señora Robinson no expone correctamente la opinión de Marx y que por ende no comprende por qué él insistió con tanta vehemencia en que el capital no es productivo. No se trata aquí de una sutileza terminológica, sino, una vez más, de la función central del hombre socializado en el enfoque marxista. Cuando Marx habló del capital, no se refería a la fábrica
y a las máquinas concretas. El capital no es la suma de los medios materiales y productivos de la producción. El capital es el medio de producción, transformación en capital. Por sí mismos, estos medios de producción están tan lejos de ser capital como el oro y la plata lo están por sí mismos de ser dinero. En esto, capítulo 3, tomo 3, capítulo 44, parte 1, página 823 del tomo del Fondo de Cultura Económica. En otras palabras, es justamente la relación de propiedad de los medios de producción lo que da derecho a una ganancia que Marx define como el capital. Él no tiene inconveniente en aceptar que se pague un empresario que trabaja con ese dinero, señala Marx, le es pagado como algo independiente de la propiedad del capital y más bien como resultado de sus funciones de no propietario de obrero. Al hacer esta distinción, Marx estaba anticipando al descubrimiento académico que hicieron en los años 1960 los economistas de Cambridge, incluyendo a la señora Robinson, y que ha servido como punta de lanza de un ataque radical a la ortodoxia actual. Los dos significados del capital están confusos. Las finanzas controladas por los capitalistas que producen ganancias que se confunden con el equipo, las existencias en las fábricas y que ayudan al trabajador a producir. Si se hace esta ecuación errónea, se puede también alegar que a medida que aumenta la producción de las máquinas, también aumenta la productividad del inventario y de existencias, ya que ambos integran el capital. Sin embargo, Marx nunca cometió este error, sino que siempre distinguió claramente entre la fábrica misma y la relación de la propiedad que se convierte en capital. Pero ¿qué sigue en pie? La cuestión básica planteada por la señora Robinson, si Marx entendió que la ciencia y la tecnología son elementos esenciales del proceso del trabajo. ¿Por qué habría que denegar que el capital y que el sentido físico concreto del término es productivo? La respuesta a esta pregunta es fundamental para la economía marxista, ya que demuestra el rigor de Marx en su rechazo al método fetichista de atribuir a las cosas cualidades espirituales. El trabajo vivo, señaló, en la historia de la crítica de la teoría de la plusvalía, se asimila al capital y aparece como una actividad que forma parte de él. La máquina no puede producir riqueza sin la inventiva, el sudor de los hombres que aportan a ella. El capitalismo, sin embargo, no podía tolerar esta verdad. Desde su punto de vista característico, la productividad del hombre da a las máquinas, se atribuye primero a la máquina misma y después se la transfiere a los dólares con los que fue comprada o a las acciones o a los valores que posee su propietario. Desgraciadamente, uno de los análisis más explícitos que hiciera Marx acerca de este punto se encuentra en un texto bien oscuro, borrador de un capítulo del Capital que no fue incluido en la obra publicada y que no fue impreso sino hasta 1933 en el 6º capítulo del volumen primero del Capital, que se ocupa del proceso de la producción del capital, en el que se insiste en la distinción entre los medios materiales de producción y no son capital y las relaciones económicas de la producción esenciales para la determinación que hace Marx del sistema. Escribe Marx: la ciencia, producto intelectual general del desarrollo de la sociedad, aparece también directamente asimilada al capital y su aplicación asimilada al material del trabajador individual. El desarrollo general de la sociedad es explotado por el capital a través del trabajador y reacciona frente al trabajador como si se tratase del poder productivo del capital. Por tanto, parece ser un resultado del desarrollo del mismo capital. De este modo, dentro del mundo conceptual del capitalismo, parecería bastante lógica la supersticiosa proposición de que el capital o el dinero o la espera, abstención del consumo actual, son productivos. En consecuencia, la siguiente etapa de su argumentación, Marx examina el proceso que llevó al refinado primitivismo que atribuye a las máquinas y a los mercados la voluntad en que esa realidad propia de los hombres. El análisis es complicado, pero su objetivo básico puede asumirse en unas cuantas proposiciones económicas primitivas. Los hombres practicaban el trueque, y si bien los productos de intercambio por otros. Si utilizamos la letra M para referirnos a la mercancía, y el proceso podría describirse con una simple fórmula: M, mercancía por mercancía. A medida que la vida económica se desenvuelve y se hace más compleja, el dinero, D, interviene para facilitar esta transacción. Un individuo vende su mercancía por dinero y luego compra mercancía de otro con los fondos que ha recibido. Mercancía, dinero, mercancía.
Cuando ese intercambio se generaliza, estamos hablando de una economía mercantil, pero incluso estas condiciones de un desarrollo relativo nos parece absurda la idea de que el dinero mismo sea creador. En la Edad Media, por ejemplo, la usura, sacar dinero del dinero, era definida por la Iglesia Católica como un pecado. El dinero solamente se convierte en capital cuando sirve de punto de partida de todo el proceso. Un individuo tiene dinero y quiere obtener una ganancia, y lo invierte en la producción de un artículo cualquiera, ya que no le interesa el valor de uso que habría de generarse, sino solamente la ganancia que obtendrá. En este caso, la transacción podría describirse de la siguiente manera: dinero por mercancía igual a dinero prima, a D prima, es decir, a dinero excedente. Es precisamente este sistema capitalista desarrollado por lo que puede crear la ilusión de que la fuente del valor no es el proceso social de la producción, sino el capital. Dinero, mercancía, dinero con excedente. D, M, D prima. Ahora bien, esta aparente inocua de la mercancía como producto dotado de valor, tanto de uso como de cambio, es verdaderamente clave para entender todo el sistema económico. Su característica esencial, en lo que refiere a todos los sistemas anteriores, consiste en que el productor de mercancías trata, por encima de todo, que se realice el valor de cambio. Para él, la acumulación de valores de uso exquisitamente diseñados, pero invendibles, no vale literalmente nada. Para venderlos deben tener por lo menos una apariencia de utilidad, pero lo esencial consiste en que sean vendidos, pues sólo así tienen un valor. Con base en este enfoque, el capitalismo, como demuestra abundantemente en su historia, es capaz de producir algo desastroso pero lucrativo, como el contaminante motor de combustión interna, y hacer caso omiso de lo que socialmente sí es urgente, como la vivienda de los trabajadores, ya que esto último no rinde utilidades suficientemente altas. Es más, estas cuestiones han suscitado la cuestión básica de la plusvalía en la fórmula capitalista. Dinero, mercancía, dinero prima, de DM. Es muy importante ver esto, ¿no? Creo que se va a ver al revés. Pero aquí vemos cómo tenemos dinero, mercancía, DM, D prima. Dinero, mercancía, dinero, ampliado. Dicen, bueno, es mayor que D. D prima es mayor que D en algún momento del proceso de distribución, y en cambio se ha creado una plusvalía por encima del costo de producción. Y precisamente para apropiarse de la plusvalía, el capitalista hace de un principio su inversión. Pero, ¿de dónde viene la plusvalía? En la época del mercantilismo, en que los comerciantes trataban de vender caro y comprar barato, se intentó explicar como una compensación de su audacia o incluso a la perspicacia de sus prácticas dentro de un enfoque. Marx cita una frase de Benjamin Franklin: la guerra es un robo, el comercio es una estafa. Pero en la economía capitalista desarrollada, en los que intercambios que están más racionalizados, no es posible equiparar las ganancias con la estafa. Es en esta etapa de su análisis cuando Marx presenta su famosa tesis de que la fuerza del trabajo es la fuente de la plusvalía, lo que llama Marx capital constante. La maquinaria, las materias primas y los demás elementos que se utilizan en un proceso de producción se ve reflejada en un valor de mercancía acabada que se paga como el costo de producción. Por lo tanto, este capital constante no puede ser la fuente del incremento del valor, pero la fuerza del trabajo, que incluye la de los empresarios activos, tiene una característica única que se paga de acuerdo con sus costos de producción al valor, y sin embargo produce un valor mayor que con sus costos de producción, como el antiguo siervo, el trabajador labora parte del día para sí mismo, es decir, para obtener el salario que le permita vivir. Como veremos, cómo se trata de un salario de subsistencia, y parte del día para el capitalista, que por el hecho de ser propietario del capital se apropia del sobrante del trabajador. Ahora bien, podría alegarse que todo este análisis es una mera cuestión de definiciones. Ben Seligman sintetizó este tipo de opinión sobre Marx, Marshall y Keynes en la siguiente forma: los tres convinieron que los ingresos, una vez descontados de los salarios y el costo material de la predicación, producen una ganancia. Sin embargo, no estuvieron de acuerdo en la definición de los elementos que deberían deducirse del ingreso. Por lo que hace la diferencia, simplemente dieron los nombres de distintos
A esto cualquier persona razonable llama ganancia. Marshall consideraba que la ganancia como el gran aliciente. Marx se burló de ella y Keynes era indiferente, siempre que no estorbase al funcionamiento adecuado del sistema económico. Se puede decir que no existe ningún medio empírico para determinar cuál de estos productos de estos pensadores tenía la razón, que sus diferencias se deben simplemente a prejuicios distintos, pero contamos con los datos objetivos necesarios para apoyar el enfoque de Marx frente al de Marshall, ya que su manera de entender la fuerza de trabajo fue precisamente lo que permitió hacer de una de sus más brillantes profecías, en este caso ya comprobada: el capitalismo es un sistema de crisis periódicas. El desarrollo histórico de la realidad ha tenido el capitalismo hasta ahora los elementos que tanto importaban a Marshall y a los académicos ortodoxos: el riesgo, la abstención del consumo y de los demás factores que se dice hacen productivo al capital y han venido perdiendo la importancia. La inversión es cada vez más una función de ganancias retenidas, es decir, la plusvalía que producen los trabajadores de una empresa, o bien se ha colectivizado en enormes instituciones, tales como compañías de seguros. Incluso la invención y la innovación se han ido racionalizando a medida que los científicos y los ingenieros se van sometiendo a una división del trabajo que parece a la de las fábricas. Y en todos estos aspectos la economía ha actuado mucho más como lo pensaba Marx que como lo pensaba Marshall. En segundo término, el análisis que hizo Marx del papel de los trabajadores en el proceso de producción fue lo que permitió comprender las tendencias a la crisis que caracterizan el sistema capitalista. Los académicos ortodoxos fueron creando más y más modelos más y más complejos para mantener un equilibrio económico en que cada incremento de la oferta generase automáticamente un incremento igual en la demanda. Las recesiones cíclicas que se registraron en la práctica fueron explicadas en las más variadas formas, bastante ingeniosas algunas, incluso afirmando que su periodicidad correspondía a la de las manchas solares. Pero Marx se burló de esta visión idílica. Nada más necio, escribió, que el dogma de la circulación de las mercancías supone el equilibrio necesario de las compras y las ventas, ya que toda la venta es al mismo tiempo compra y viceversa. Una de las muchas razones por las que Marx pudo ir más allá de esta teoría es su percepción que de la fuerza de trabajo crea, y en forma creciente, más valor que el que recibe en la forma de salario. La razón última de toda verdadera crisis es siempre la pobreza y la capacidad restringida de consumo de las masas, con las que contrasta la tendencia de la producción capitalista a desarrollar fuerzas productivas como si no tuviesen más límite que la capacidad absoluta del consumo y la sociedad. Resulta sorprendente que Clark Kerr subestime tan sistemáticamente la importancia de este enfoque marxista en comparación que recientemente hizo Marx entre Marshall. Kerr atribuye a Marx una posición que éste atacó sistemáticamente: la creencia en que existen leyes rígidas en la economía. Más aún, Kerr admite tranquilamente las notorias limitaciones de la fe económica ortodoxa de Alfred Marshall. Señala que se desentendió de las depresiones y del desempleo masivo y tuvo fe en que el equilibrio y las condiciones del pleno empleo es la tendencia natural del capitalismo, pero se trataba nada menos que de las determinaciones esenciales de la calidad de la existencia humana en la sociedad capitalista, y Marx, y todos sus errores, comprendió que la verdadera naturaleza de ello es porque su enfoque siempre estuvo más centrado en los trabajadores y las trabajadoras que en el cálculo diferencial. Ya que esta sección nos hemos venido ocupando con tantas definiciones, convendría colocarlas en su verdadera perspectiva antes de encontrar el meollo mismo del capital. ¿Qué es el análisis de las leyes de la dinámica interna del capitalismo? Para Marx, el capitalismo es un proceso de producción cada vez más social, que utiliza a la ciencia, a la centralización para racionalizar el mundo, que es mejorado por los productores privados. Por ende, el capitalismo no puede cobrar conciencia de los orígenes esencialmente sociales de su creciente productividad sin poner en duda la legitimidad de sus instituciones predominantes. Siendo así, todas las interconexiones de la cooperación dentro del sistema se reducen a relaciones del mercado obrero, de la industria automovilística, y el electricista solo se encuentra en la medida que hacen sus productos. Los salarios se convierten en lingua franca, entre otras emociones. Estando pues los hombres definidos, el dinero simplemente adquiere una apariencia de humanidad, de productividad. Se convierte en el capital,
se invierte fundamentalmente para producir una ganancia o incidentalmente para producir algo útil. Este proceso, los propietarios de los medios de producción pueden apropiar de la plusvalía generada por una mercancía de carácter único. El trabajo, ya que la fuerza del trabajo produce mucho más que el valor que se paga con los salarios. No obstante, esta calidad maravillosa desde el punto de vista del capitalista también es una amenaza porque encierra la inherente posibilidad de la sobreproducción. Cada aspecto de este análisis es extraordinariamente complejo, esencial y al mismo tiempo es complejo y esencial. Los hombres crean la riqueza. Subcapítulo 3 dentro de este capítulo 5 del libro Socialismo de Michel Harrington, que ocupa para hablar del capital. En el capítulo 5 vamos al subcapítulo 5.3. 5.3 sobre la base de estas definiciones básicas, Marx intentó describir la ley de la dinámica de la sociedad capitalista. Solo cuando ya se hubiese ocupado de esta gran cuestión podría fijar su atención en las variables dependientes de las cuestiones menores, tales como el efecto de la oferta y la demanda o de la determinación de los precios. La dinámica sistémica, señaló, fue llevado progresivamente al capitalista a socializar el trabajo en afán de extraer más plusvalía de los productores directos. Históricamente, el método que primero utilizó el capitalismo para extraer más plusvalía de la clase trabajadora fue claro y brutal: prolongar la jornada de trabajo y con ello ampliar el volumen del trabajo no remunerado que aportaba el empleado a las ganancias de su patrón capitalista. Marx llamó a esto la plusvalía absoluta. Hoy el hombre occidental ya se ha acostumbrado tanto al cambio cualitativo de las condiciones de vida creadas por el capitalismo que ya casi ha olvidado que hace solamente unos siglos no se consideraba natural el pasar trabajando la mayor parte de las horas de vigilia. En 1530, Christopher Hill, un individuo que podía ganar el pan todo un año en 14 o 15 semanas de trabajo, pero 2 siglos y medio después tenía que elaborar 52 semanas al año. En un estudio abundantemente documentado, ya sea en el capítulo 8 del volumen 1, Marx describe la manera en que el incipiente orden capitalista luchó con todas sus fuerzas por prolongar la jornada de trabajo, por integrar a las mujeres y a los niños a la fuerza del trabajo, pero había un límite a todo esto. El día solo tiene 24 horas y el cuerpo tiene una resistencia limitada. En vista de ello, el sistema se volvió mucho más ingenioso. En vez de prolongar simplemente la jornada de trabajo, el capitalista aumentó la productividad de la mano de obra. De esta manera, aunque el individuo siguiese trabajando al mismo tiempo, su producción aumentaba enormemente, lo mismo que la plusvalía que generaba en beneficio del propietario de los medios de producción. A esto Marx le llamó plusvalía relativa. A diferencia de ella, uno de los aspectos centrales de la dinámica capitalista en Das Kapital se describe con la abundancia de detalles históricos de este proceso. Según esa descripción, la máquina, la concentración y la centralización del capital, así como la aplicación de la ciencia a la tecnología, tienden a hacer más y más social y productiva la economía, pero las decisiones y las limitaciones al consumo siguen siendo determinados en forma privada. Esta nueva tecnología, describe Marx, hubiera podido liberar al obrero industrial de la degradación, de la división del trabajo, colocándolo por encima del proceso productivo y haciéndolo dueño de sí mismo. Libro 1, capítulo 13, parte 4. Pero cuando la maquinaria se emplea con propósitos capitalistas, cuando las máquinas son capital, el interés no está en hacer más tolerable el proceso del trabajo o incluso más creador, sino en aumentar las ganancias. De modo que, como Marx lo analizó, el desarrollador de la producción en masa acaba con la habilidad de los trabajadores, los convierte en operadores calificados de máquinas. De esta manera, a medida que el trabajo adquiere un carácter más social, también paradójicamente se vuelve más enajenante, rutina, impersonal y con falta de iniciativa. El Capital es bastante explícito a este respecto, pero los Grundrisse o las notas de Marx que hizo entre 1857, los Grundrisse, entre 1857 y 1858, de más de 1000 páginas, que constituyen esencialmente el primer borrador de su obra maestra, son todavía más explícitas. El título de unas de las secciones de ese volumen es, en cierta forma, una síntesis maravillosamente compacta de la condenación marxista del capitalismo, la contradicción entre las bases de la producción burguesa, a medida del valor y su desarrollo mismo, las máquinas.
Según la descripción que Marx hace de las bases tecnológicas, esta contradicción del desarrollo de la gran industria aumenta la productividad del trabajador individual a tal grado que la producción no depende cuánto labore el trabajador, sino más bien del estado general de la ciencia, del progreso de la tecnología, de la aplicación de la ciencia y la transformación del mismo trabajo que se desempeña el hombre mismo, ni del tiempo que trabaja, ni en la apropiación de la productividad común. En una palabra, el desarrollo del individuo socializado, lo que aparece como fuente básica de la riqueza y de la producción, es el trabajo excedente de las masas, ha dejado de ser un requisito del desarrollo de la riqueza común y del tiempo libre, en unos cuantos que ya no es el requisito del desarrollo del poder común del intelecto humano. En el curso de esta descripción, Marx reconoce, que acabamos de dar, Marx reconoce que el trabajador ya no está incorporado en el proceso de producción, sino que se convierte más bien en el supervisor y regulador de ese proceso. Todo esto demuestra que grado de conocimiento social, ese desarrollo de la ciencia, que en sí mismo es cada vez más la obra de una comunidad de científicos, se convierte en la fuerza inmediata de la producción. Pero este magnífico logro, aduce Marx, resulta intolerable en un sistema capitalista. Por un lado, los capitalistas hacen todo lo que está en sus manos por desvincular la producción del tiempo del trabajo, pero por otra parte, la colosal capacidad de la producción que así crea se mide el tiempo del trabajo. La capacidad del capitalismo y su tendencia de aumentar la producción son ilimitadas, pero la capacidad de consumo de una sociedad que constantemente trata de economizar el tiempo de trabajo no lo es. Marx, en el volumen 2 de El Capital, destaca otra contradicción del modo capitalista de producción. Los obreros, como compradores de mercancía, son importantes para el mercado, pero como vendedores de su mercancía, de la fuerza del trabajo, de la sociedad capitalista, tiende a reducirlos al mínimo del precio. Esta disparidad entre la producción y el consumo, insiste Marx, no es explicable diciendo que el trabajador recibe demasiado poco del producto de su propio trabajo. Según él, los salarios están determinados por las mismas leyes económicas que rigen al capitalista. Podrán aumentar con el tiempo, particularmente durante la exposición, que casi siempre precede a la quiebra, pero como costo de producción deben mantenerse al mínimo. Si algún patrón, por razones de conciencia, pagase más a sus trabajadores, ello obligaría a aumentar sus precios o a disminuir sus ganancias. El primer caso pronto eliminaría a sí mismo del mercado, y en el segundo caso tendría menos posibilidades de competir con sus rivales más ricos. El hecho de que las depreciaciones se produzcan siempre en los momentos de un alto consumo de la clase obrera es un fenómeno histórico. El problema, por lo tanto, no consiste en que los trabajadores tengan demasiado poco, sino en que el sistema haya producido más de lo que debiera. Así pues, la crisis capitalista, tal como la ve Marx, no tiene precedentes. En todos los anteriores sistemas sociales o modos de producción, las recesiones económicas se producían cuando la gente no tenía lo necesario, o cuando una mala cosecha o una catástrofe natural hacían que los alimentos y los bienes escasearan. Pero ahora, el problema consistía en tener demasiado. El problema de la superabundancia: había demasiados zapatos. Los zapateros, cuyos salarios habían llegado a un alto nivel, precisamente porque estaban produciendo zapatos en enormes cantidades, tenían que ser despedidos, y con ello se reducía todavía más el mercado de las demás mercancías. En pocas palabras, la obsesión necesaria al capitalismo de aumentar la producción mediante la socialización del trabajo resultó catastrófica para el sistema mismo. Algunos estudiosos de Marx piensan que esta contradicción entre la producción y el consumo de la sociedad capitalista es solo una de las muchas teorías marxistas que hay acerca de la crisis. Tal es el ejemplo de Paul Sweezy, en tan clara exposición de El Capital que hace de su teoría del desarrollo capitalista. Pero yo no estoy de acuerdo. En todos los análisis que hace Marx de las quiebras, aparece la misma contradicción básica entre el trabajo socializado y sus usos privados, solo que presenta desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, viéndola por el antagonismo entre producción y consumo, o bien dentro del proceso mismo de producción, identificándola como una desproporción no planificada, inevitable entre el desarrollo de la industria de bienes del capital y la industria de bienes de consumo. No obstante, el planteamiento más controvertible de la tendencia de la crisis inherente del capitalismo es la teoría de la tasa descendiente de utilidades o ganancias. La tasa de ganancias, tema de Marx, heredó de los economistas clásicos,
es una consecuencia obvia de su propio análisis, y el trabajo es la fuente del valor, y en su lucha por obtener más y mayor plusvalía, los capitalistas se obligan recíprocamente a incrementar el capital fijo, es decir, la inversión en la maquinaria, en comparación con el capital variable, es decir, los salarios. El elemento del proceso de la producción en sí es extraordinariamente creador y entra en una declinación relativa. Por lo tanto, en igualdad de circunstancias, esto es muy importante, capital fijo y capital variable. Capital fijo, las máquinas; capital variable, la nómina. Por tanto, en igualdad de circunstancias, igualdad que para Marx nunca existe más que como suposición simplificadora, la renta del capitalismo, o sea, de su capacidad para producir plusvalía, decaerá en la misma medida en que su productividad aumenta, en una reveladora demostración de la contradicción que existe entre los propósitos sociales y los privados, ya que los capitalistas aparecen como agentes inconscientes de su propia destrucción. ¿Hasta dónde se puede decir? El índice de utilidades no ha declinado, y por lo mismo algunos académicos dirían que no tiene sentido seguir vericuetos de una teoría que ni siquiera refleja el mundo real. Pero el propio Marx tenía conciencia de esta dificultad. Si nos fijamos en el enorme desarrollo adquirido por las fuerzas productivas del trabajo social, escribió en el volumen 3 de El Capital: en vez de la dificultad con que hasta ahora se han venido tropezando los economistas, sea explicar la baja cuota de ganancia, surge la dificultad inversa, a saber, que si explicar por qué esta baja no es mayor y más rápida. Este fenómeno, agrega, solo podría explicarse con base en contratendencias que anulen las que ya se han descrito. Marx comenta incluso que las mismas causas que producen la tendencia de la baja en la cuota de ganancia amortiguan también la realización de esta tendencia. El ejemplo aislado más importante en relación con esto, el ejemplo que tiene enormes implicaciones para todo el análisis marxista, se encuentra que es de esperar el aumento de la productividad. Antes, el volumen 1, Marx distingue entre la composición orgánica y la composición técnica del capital. La composición orgánica es la proporción que existe entre el capital fijo y el capital variable, y que entre otras cosas refleja la tendencia de las máquinas a crecer en relación con el gasto en salarios, y la composición técnica es la medida de la inversión por trabajador y del consiguiente cambio de la producción que dicha inversión provoca. Por consiguiente, el capital fijo crece y el capital variable decrece, lo cual haría un índice de utilidades que descendiese, pero al mismo tiempo, por la misma razón, la productividad del trabajo socializado aumenta tanto que incluso el trabajo excedente de cada una de unidad de producción se reduce. El conjunto de unidades es tan grande que el total de plusvalía y el total de utilidades siguen aumentando. Marx se refiere a una paradoja que existe de una parte en una tendencia en descenso progresivo y de la cuota de ganancia, y por otra parte el aumento constante de la masa absoluta de la plusvalía o de la ganancia apropiada al modo en su conjunto, o al descenso relativo del capital variable y la ganancia correspondiente de un aumento absoluto de ambos. Este doble efecto solo puede traducirse, como hemos dicho, en un aumento del capital total en progresión acelerada que aquella en la que la cuota de ganancia disminuye. Tomo 3, capítulo 3. Por lo tanto, en la creciente productividad, de la mano de la obra de Marx, ve al mismo tiempo un factor de crisis amenazada de sobreproducción, un medio que, para superar la crisis, las inversiones que ahora el capitalismo, o que aumentan enormemente la producción por trabajador, pueden traducirse en un abaratamiento de los bienes, y por lo tanto la creación de nuevos mercados. A Paul Samuelson le parece intolerable que esta indeterminación, ya que él analiza a Marx desde un punto de vista no marxista, y por ende lo encuentra deficiente. Esto no quiere decir que para él la ley de econométrica secular ya postulada signifique literalmente que tenga que ocurrir lo que ha profetizado, porque como Malthus y otros, Marx a menudo habló de tendencias, y lo hizo de tal manera que difícilmente podemos saber cuándo se equivoca y por lo mismo cuándo tiene razón. En resumen, lo que Samuelson busca es ese tipo de certidumbres matemáticas que permiten anticipar el precio de la taza del té, en tanto que Marx estaba interesado en analizar el destino histórico del sistema, y por consiguiente tiene que tomar en cuenta las posibilidades alternativas. Marx tiene razón, no porque en Das Kapital haya profetizado el crash de 1929, sino porque esta obra ofrece un método que permite entender el fenómeno y cambiar el sistema para que nunca vuelva a repetirse. Ni siquiera la señora Robinson
percibe la complejidad dialéctica del análisis de Marx al referirse a él, que dice que el planteamiento del Capital no llevó a Marx a esperar ninguna tendencia ascendente apreciable en el nivel de los salarios reales del capitalismo. Marx agrega, supuso que el nivel de explotación es constante, pero eso implicaría que los salarios reales aumentaran en la misma proporción que la productividad. Y concluye, parece haber soslayado esta evidente incongruencia, ya que cuando habla de la tendencia descendiente de las utilidades, no se refiere a la tendencia ascendiente de los salarios que ella misma entraña. Esto no es exacto. Hay sin duda pasajes en el Capital que apuntan hacia una teoría de la pauperización, en la cual los salarios deben descender. Marx señala que en un momento dado en que el capitalismo, la gran mayoría de cuyos individuos son pobres y tienen necesariamente que permanecer siempre en ese estado. En el tomo 2, capítulo 16, habla de esto. Lo cual podría interpretarse en el sentido de lo que los salarios nunca aumentan, pero el principal análisis marxista sugiere claramente que el aumento de los salarios reales acompaña siempre al descenso de la tasa de ganancia. Como señaló antes, Marx pensó que el periodo inmediatamente anterior a una depresión se caracteriza por la prosperidad y por el aumento de los salarios. De hecho, el volumen 1 hay todo un capítulo dedicado a demostrar que en la sociedad capitalista los salarios aumentan en ciertas condiciones, pero tal vez la exposición más clara se encuentra en el volumen 3. La compensación de la baja de la cuota de ganancia mediante la creciente masa de esta solo rige para el capital, la total de la sociedad y para los grandes capitalistas sólidamente instaurados. El nuevo capital adicional actúa por cuenta propia, no se encuentra con semejantes condiciones de sustitución, tiene que empezar conjuntándolas, y así como baja la cuota de ganancia provoca competencia entre los capitalistas y no la inversa. Esta es la lucha por la competencia, va acompañada por una alza transitoria de los salarios y por la nueva baja temporal de la cuota de ganancia que ella deriva. Marx no pudo desarrollar este punto, pero si lo hicieron sus seguidores. Desde 1899, Karl Kautsky comentó que las condiciones de vida del proletariado son hoy mejores que 15 años antes, e hizo distinción entre la pobreza absoluta, que no estaba aumentando, sino disminuyendo en los países capitalistas, y la pobreza social, o sea, la incapacidad de los trabajadores para elevar su nivel de vida en proporción a su contribución al producto social. Lenin apoyó la tesis de Kautsky, y en el Congreso de 1901, los socialistas austriacos, que contaban entre otros teóricos más brillantes del movimiento obrero, eliminaron toda referencia a la pauperización del programa la pauperización del proletariado en el programa del partido. En 1929, Henrik Grossman escribió en el libro para demostrar la idea de los salarios ascendentes, esencial para el análisis marxista, y más recientemente Huger Habermas ha dedicado a fundamentar el mismo enfoque. De modo que en las complejidades del análisis marxista, la ley de la dinámica de la sociedad capitalista se manifiesta en el estudio de los cambios del proceso del trabajo social. En su búsqueda de la plusvalía relativa, el capitalista incrementa su inversión por trabajador y con ello aumenta considerablemente la productividad social. Pero este éxito resulta contradictorio, ya que al mismo tiempo está preparando el terreno para una crisis de sobreproducción. La causa básica de esta crisis es el antagonismo que existe entre el trabajo social y el hecho de que las decisiones se tomen y las asignaciones se hagan en el nivel privado. Visto de manera de producción y de consumo, este antagonismo se refleja en la voracidad que caracteriza a una economía capitalista próspera en épocas de salarios altos. Visto desde dentro, que en un proceso mismo de producción se trata de la falta de planeación privada en un sistema esencialmente social que lleva desproporciones entre el capital industrial y los bienes de consumo, y visto desde la posición de las utilidades y la plusvalía, se expresa en la tendencia del índice de las utilidades a descender, del total de las utilidades y del índice de los salarios a aumentar ante tales crisis. Aparece entonces dentro del marco de un sistema privado y antisocial el hombre socializado. Ese individuo que puede producir lo mismo antes que producían 1,000 o 10,000 trabajadores, gracias a los adelantos de la ciencia y a la organización cooperativa de la producción. Una vez Marx hubo, de hecho, en este profundo análisis de tendencias y alternativas fundamentales del capitalismo, ya pudo ocuparse de la cuestión de los precios que tanto obsesionaba a los economistas académicos. Antes que nada, en el Capital señala claramente que el valor de una mercancía, el tiempo de trabajo socialmente necesario que contiene, no determina su precio, y ello no supone un defecto de esta forma. Pero al contrario, es precisamente lo que da forma del precio a un modo de producción de cuyas leyes intrínsecas se imponen de manera de irregularidades anárquicas que se componen recíprocamente. Podría decirse que se trata de una presentación en los términos característicos de Marx, de la teoría de Adam Smith sobre la mano invisible del mercado. Y en una carta
Kugelman, Marx desarrolló la misma cuestión. Las relaciones diarias del intercambio de las cantidades del valor no pueden ser inmediatamente idénticas. El carácter de la sociedad burguesa surge precisamente del hecho de que no hay regulación social consciente de la producción. La razón y la necesidad natural solo se manifiestan con un promedio ciego. En estas palabras, la teoría del valor es macroeconómica. Al examinar los cambios del proceso social de producción, la evolución del tiempo del trabajo socialmente necesario, se comprenden las tendencias básicas de la economía. A su vez, se establecen el contexto para las transacciones microeconómicas de oferta y la demanda. Para Marx, la demanda de bienes es una variable dependiente, no una cosa dada. La demanda está determinada por la relación de las distintas clases entre sí, por su respectiva posición económica, es decir, su primer lugar, la proporción que existe entre la plusvalía total, el salario, el segundo lugar, y por la proporción entre las diversas partes que se descomponen entre las plusvalía. Las ganancias, el interés, la renta del suelo, los impuestos, por donde vuelve a mostrarse aquí que nada absolutamente puede explicarse por la relación entre la oferta y la demanda si no se expone previamente sobre la base en que descansa esta relación. En materia de oferta de bienes, y el aspecto más importante no consiste, como creen tantos economistas académicos, en fijar precios hipotéticos y luego calcular la oferta que se hará en estas condiciones. Esto implica una racionalidad de las decisiones comerciales que no admite ni postulantes de este enfoque que no existe en el mundo de la realidad. La mayor parte de los empresarios calculan sus costos de producción, le agregan una cantidad adicional que la suma que establecen en el precio. Si de alguna manera se guiasen por un conocimiento exacto de la demanda, que en sí misma, como subrayó Marx, depende de un buen número de factores, nunca habría una crisis de sobreproducción, pero por supuesto, no es el caso. Con respecto a la oferta, como casi todos los casos, Marx centra su atención en el proceso de producción mismo. Rudolf Hilferding sintetizó en forma conveniente el propio enfoque, diciendo que el capitalista debe poder ofrecer la mercancía a un precio que sea igual a la suma de su costo más la utilidad normal. Esta descripción marxista, se dirá, es un reflejo más exacto del mundo real si los negocios y las teorías de la oferta y la demanda. Si no logra obtener este precio, el proceso de reproducción se detiene. La oferta se reduce hasta el punto en que la relación oferta-demanda lo haga posible. Con ello, la relación oferta-demanda deja de ser un simple azar y podemos observar lo que está regulado por el precio de la producción, que es el punto en torno al cual fluctúan los precios del mercado en direcciones permanentemente opuestas, de modo en que las fluctuaciones a largo plazo se compensan mutuamente. A largo plazo, por lo tanto, la relación entre oferta y demanda debe ser una naturaleza tal que el precio de la producción, determinado independientemente de esta relación, se fije a un nivel que produzca para el capitalista el precio del costo más la utilidad por la cual han emprendido la producción. Cuando esto sucede, estamos hablando de un equilibrio entre la oferta y la demanda. En otras palabras, antes de la observación de la relación entre la oferta y la demanda, debe hacerse un cuidadoso análisis del proceso de reproducción en la medida en que afecta a las clases sociales, su participación en la reproducción y en la medida en que modifica los costos y el carácter de los negocios, ya que estos últimos son la función de las primeras. Para los académicos, en cualquier momento es posible y a menudo muy útil hacer una instantánea de la economía y analizar las relaciones entre la oferta y la demanda que equilibran el costo y la producción, más utilidad y precio, pero a Marx le interesa más describir los macromovimientos y las tendencias dinámicas del sistema mismo, y hacerlo cometió una buena cantidad de errores, pero también formuló una serie de predicciones incomparables, que más tarde Vasily Leontief habría de enumerar. Es pues, el capital, su exposición más breve, su tema central, su interacción a corto plazo entre la oferta y la demanda, los precios, los salarios y otros elementos. Se trata más bien de una descripción de cómo el sistema capitalista, los cambios estructurales originaron la socialización del trabajo. En un análisis histórico brillante, Marx define la manera de cómo el capitalismo incipiente expropia a los pequeños productores y los convierte en proletarios asalariados que trabajan con medios de producción privados pero socialmente organizados. A medida que este proceso continúa, los grandes capitalistas se apoderan de los capitalistas más pequeños en un sistema que tiende a aumentar y a centralizar todo en un monopolio. En todo este proceso, sigue diciendo Marx, no son los propietarios que virtuosamente se abstienen del consumo de lo que crean, del consumo de los que crean la riqueza. Ni siquiera son las máquinas cada vez más complejas, que ya solamente son tan productivas como los trabajadores las hagan, y en términos más amplios. Marx
incluía entre los trabajadores a los científicos y a los empresarios, y hasta los empresarios, o sea, como parte de los trabajadores. Más bien los hombres y las mujeres son los que crean la riqueza. La verdad intolerable para el capitalismo, ya que su colorario obvio es que la riqueza debe ser disfrutada por quienes la crean. Pero no sucede así. La plusvalía se extiende de los productores directos, no la consumen ellos mismos. El salario que reciben determinado por el mercado es inferior al valor de su trabajo que aporta al producto, y que ellos mismos, como los siervos de la Edad Media, trabajan una parte del día para ganar su manutención y otra para proporcionar una plusvalía al propietario de los medios de producción. Hay que reflexionar esta pequeña frase, esta pequeña gran conclusión a la que llega la hora del capital. Me tomaré la molestia de volverla a repetir. Más bien los hombres y las mujeres son los que crean la riqueza. Verdad intolerable para el capitalismo, ya que su colorario obvio es que la riqueza debe ser disfrutada por quienes la crean, pero no sucede así. La plusvalía que se extrae de los productores directos no la consumen ellos mismos. El salario que reciben, determinado por el mercado, es inferior al valor de su trabajo que aporta el producto, y ellos mismos, como los siervos en la Edad Media, trabajan una parte del día para ganar su manutención, y otra para proporcionar una plusvalía al propietario de los medios de producción. Esa fue, yo creo, que la verdad más incómoda que tiene el libro del Capital. Él está ya casi a punto de terminar esta larga exposición de casi 2 horas. En realidad, el principio de este sistema, la ley de su dinámica interna, es precisamente el esfuerzo del capitalista por aumentar esta plusvalía. Esto hace primero que mediante la prolongación de la jornada de trabajo, pero ese proceso brutal está limitado por la resistencia humana. La lucha por una mayor plusvalía continúa entonces por medio de una interminable socialización del trabajo que eleva la producción hora-hombre en una proporción sin precedentes. De acuerdo con todos los sistemas económicos anteriores, esta hazaña, sin embargo, es muy contradictoria. Por una parte, encierra el peligro de la saturación, puesto que la producción avanza a grandes saltos, pero el consumo está limitado por la estructura clasista del sistema, y por otro lado puede reducir el índice de utilidades, ya que la única fuente de plusvalía es la fuerza de trabajo. Va disminuyendo en proporción de la inversión en maquinaria. Pero las tendencias y las crisis que operan sin una compartida, ya que por un lado, total de la fuerza de trabajo puede estar disminuyendo relativamente, pero por el otro, la creciente productividad aumenta en forma absoluta. Además, la innovación, el ahorro de capital y los más bajos costos en las unidades de trabajo hacen posible reducir los precios y ampliar los mercados. El capital no hace profecías econométricas como respecto a la forma de la que habrán operar las tendencias diversas y a veces compensatorias, pero sí propone un método de análisis. Está centrado en variables fundamentales que siguen siendo válidas hoy. Tuvo que producirse la Gran Depresión para que los economistas académicos pudiesen por fin darse cuenta y poner atención en el mundo real, y aprendiesen que la sociedad tiene un interés urgente en incrementar considerablemente el consumo de las masas. Pero como se verá en los capítulos 12 y 14, incluso la economía post-keynesiana del decenio de 1970 muestra productividad incitada sigue siendo mayor peligro para nuestra felicidad, porque todavía está dominada por intereses privados. En síntesis, el tema central de Marx, los cambios en la productividad provocados por la socialización del trabajo y su consiguiente efecto en el resto del sistema, es más importante hoy. Cuando él escribió Das Kapital, las principales ecuaciones matemáticas de los académicos describieron el equilibrio perfecto que fueron las utilidades de un punto de vista intelectual, pero hoy en día hay que mandarlas al museo. Las categorías de Marx, por el contrario, pueden utilizarse para analizar la automatización que él previó, el desarrollo económico del tercer mundo, el problema ecológico y muchas otras cuestiones más. De hecho, buena parte de lo que sigue este libro servirá para demostrar por qué el magnífico análisis del conflicto entre los medios sociales de producción y la tecnología moderna y un modo de producción privado, el capitalismo, sigue siendo una de las verdades más utilizables del siglo XX, XXI y siglos posteriores. Las conclusiones del análisis marxista son, por otra parte, extraordinariamente afines a la situación actual. La creación de una buena sociedad es una necesidad económica, ya que mientras el creador fantástico de la riqueza, el hombre socializado, siga atrapado en instituciones privadas antisociales,
Su genio desarrollado cooperativamente pero antagónicamente organizado seguirá amenazándolo. Si uno pudiese sintetizar 3 volúmenes de Karl Marx en una frase, diríamos que el postulado del socialismo es que el hombre, habiendo socializado casi todo, ahora debe socializarse él mismo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta aquí el 5º capítulo de Socialismo de Michelle Harrington del Fondo de Cultura Económica del año 1971. Muchas gracias. Próximamente, solo en mi canal de YouTube. Que es la otra parte del narcotráfico S.A. cuando creó el clima cultural propicio para el envenenamiento masivo de los jóvenes en la sociedad occidental. Casa Amistad y Arte te ofrece un espacio para realizar cursos, clases o charlas en Iztapalapa.